El día de hoy vamos a ver entonces difusión. Y dijimos que la mitad de las transformaciones de fase, de hecho la mayor parte de las transformaciones de fase se lleva a cabo a partir del proceso de difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión, desde el punto de vista atomístico, es el movimiento de las partículas dentro del material. Este material pues va a tener distintas concentraciones dependiendo de las zonas en donde se encuentre. Y esas diferencias de concentración o diferencias de potencial químico son las que finalmente van a causar la transformación de fase. Habíamos visto que inicialmente el potencial químico es la fuerza motriz de todas las transformaciones de fase. ¿Qué va a hacer los átomos? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar zonas de bajo potencial químico. Es decir, si están en una zona de deformación, van a buscar una zona sin deformación, con menos potencial químico. Está en una zona con alta concentración, no va a buscar una zona con menos concentración. Ese es normalmente el proceso difusivo. Se busca que los átomos se muevan de alguna forma. ¿Cómo se calcularía el salto de un solo átomo? Pues utilizando vectores. A esta distancia se le llama la distancia de salto. ¿Qué es la distancia de salto alfa? Pues es la distancia que recorre un átomo durante el desplazamiento dentro de la red cristalina. Por supuesto, ¿cómo se calcula? Utilizando vector final menos inicial, sería un delta de posición, y luego se le saca la magnitud. Entonces, dentro de una red cristalina habría que conocer la posición inicial, que sería R1, y conocer la posición final a la cual se desplaza el átomo, sería R2. En el momento en el que yo realizo la diferencia entre estos dos, hago la resta, me da el desplazamiento, que es la línea roja, y luego simplemente le saco la magnitud a esa distancia de salto. Ahora, ¿cómo podríamos calcular esa distancia de salto en una red cristalina? Pues lo que vamos a buscar es intentar encontrar datos para la estructura cristalina que nosotros conocemos. Tiene ahí, por ejemplo, dice, tiene un átomo en la posición 1105, o sea, 11 un medio, que sería, por ejemplo, en una red cristalina cúbica, y dice, se desplaza durante la difusión hasta la posición 1 medio 1, 0. Y vean que A0 es el parámetro de red. Si ustedes recuerdan, el parámetro de red es la distancia que mide el cubito de la red cristalina. Es decir, uno de sus lados. De hecho, sus tres lados miden lo mismo. Entonces sería el parámetro de red. Y dice ahí que el parámetro de red vale 25 nanómetros. Entonces, intenten calcular el desplazamiento, la distancia de salto entre un punto y el otro de la red cristalina, simplemente restando y sacando la magnitud. Vean que este vector está multiplicado por el parámetro de red. Es todo completo.
¿Cómo se vería el cálculo del ejemplo? Vamos a poner aquí la solución. Lo primero sería restar los dos átomos, las dos posiciones, perdón. Y sería esta la resta, ¿cierto? Es decir, resto este vector menos el otro vector. Perdón. Era R2 menos R1, sí, ¿no? ¿Está mal? Está aquí menos, ¿no? ¿Cierto? Y el segundo sería... ¿Y dice positivo? Ahora déjeme revisar. Punto 5 menos 1 es menos punto 5. 1 menos 1, 0. Y 0 menos punto 5 es menos 0.5, ¿cierto? Así estaría bien con el signo negativo, muy bien. Y luego a cada componente le voy a sacar el cuadrado. A cada componente le voy a sacar el cuadrado y le saco raíz. Este parámetro de red también se le saca el cuadrado, ¿cierto? Porque está siendo multiplicado por cada término. Pero el cuadrado y la raíz se cancelan, entonces lo puedo sacar de la raíz. Por eso el parámetro de red queda fuera. Más o menos queda como A0 por la raíz de un medio, ¿no? Y eso me da aproximadamente 17.6 nanómetros la distancia de salto. Así se calcularía la distancia de salto de una red cristalina. Por supuesto hay muchos puntos de la red cristalina. Vamos a ver que la difusión se da entre todos esos puntos de la red cristalina dependiendo del tipo de aleación. Lo primero sería cómo calcular la distancia de salto. Y pues ya está ahí el ejemplo de cálculo. Sería restar los vectores y luego sacar la magnitud del desplazamiento. Básicamente a escala microscópica, esta es la parte fundamental que va a regir el fenómeno de difusión. Mientras más distancia de salto, pues va a ser o ya sea más veloz o más lenta la difusión. ¿Cuál sería la segunda parte? Ok, ustedes deben de conocer, por supuesto, las redes de Bravais. Van a saber que todos los materiales tienen distinta estructura cristalina. Y dependiendo de la estructura cristalina, habrá que conocer los puntos en los cuales se desplaza los átomos durante la difusión. No lo voy a ver, ustedes ya seguramente conocen las redes cristalinas. Solo deben de saber que con estas redes cristalinas nosotros vamos a estar calculando las distancias de salto. Lo que sí también de repente no recuerdan es el parámetro de red. Lo que dijimos ahí, el parámetro de red pues dependerá si es una red cúbica con un solo parámetro de red, el valor de A es más que suficiente para describir nuestra estructura cristalina. Pero si es una red, por ejemplo, tetragonal, pues necesitaré dos distancias, ¿cierto? Y así, ¿no? Dependiendo del tipo de red, tendré que utilizar ángulos o distancias o parámetros de red adecuados. De repente, ¿verdad? En las tablas de datos seguramente no van a encontrar el parámetro de red. Lo que van a encontrar es el radio atómico. Entonces, si tienen una aleación de hierro, voy a buscar el radio atómico. Y yo sé que el hierro tiene una estructura BCC. Por lo tanto, hay una relación entre el parámetro de red y el radio atómico. Aquí están algunas de las relaciones que vamos a estar utilizando. Es decir, si yo utilizo el radio atómico, les digo que el radio atómico del hierro, por ejemplo, es 25 nanómetros, pues simplemente de ahí puedo despejar el parámetro de red. Hay que conocer estas ecuaciones porque normalmente no viene exclusivamente el parámetro de red. ¿Qué otra forma se puede hacer para medir el parámetro de red? Utilizando difracción de rayos X, que es un método que estudia la estructura cristalina con la ley de Bragg, si alguna vez la vieron por ahí, y con ese estudio, con ese análisis que se hace experimental, se puede determinar los parámetros de red y el tipo de estructura cristalina de un material. Nosotros no vamos a ver aquí ese tipo de cuestiones. Lo que sí deben de saber es que si no encuentro el parámetro de red, iría a buscar el radio atómico y conocer la estructura cristalina de mi material. Con eso podría encontrar una relación entre el parámetro de red y el radio, ¿cierto? Y ahí están para las estructuras más comunes en metalurgia, que son el BCC y el FCC, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación? Y bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver desde el punto de vista de difusión? También preguntas clásicas de examen. En difusión existen dos tipos de difusión nada más. El primer tipo de difusión se conoce como difusión sustitucional. ¿Qué es la difusión sustitucional? Ok, en mi aleación siempre voy a tener defectos cristalinos. Va a haber vacancias, va a haber bordes de grano, va a haber zonas con defectos cristalinos.
La difusión sustitucional, cuando tengo una aleación con dos átomos prácticamente del mismo tamaño, lo que va a ocurrir es que los átomos se van a desplazar hacia las vacancias. Siempre van a buscar una vacancia. El lugar donde está la vacancia tiene menor potencial químico. Entonces están en una zona en tensión, de alguna forma están en una zona con alto potencial químico dentro de la red cristalina y van a buscar ocupar esa zona de bajo potencial, esa zona con la vacancia. Y de esa forma se llevará a cabo la difusión. ¿Cuál es el segundo tipo de difusión que existe? Existe la difusión intersticial. Al igual que las aleaciones, pues si tengo aleaciones sustitucionales e intersticiales, también voy a tener que difusión sustitucional e intersticial. ¿Cuál es la difusión intersticial? Bueno, los átomos tienen una diferencia de tamaños bastante considerable y uno de los átomos se encuentra en los intersticios. ¿Cómo se va a llevar a cabo la difusión? Pues va a saltar de un sitio intersticial al otro. Y esos son los dos tipos de difusión. Dependiendo de mi aleación y la relación de radios que tenga entre los dos átomos, pues va a ser los dos tipos de difusión que existen. Por ahí, ustedes deben saber que dentro de los sitios intersticiales hay de dos tipos de sitios intersticiales. Están los octaédricos y los tetraédricos. Cada uno de estos sitios intersticiales, dependiendo de la estructura, si es BCC o FCC, van a ser ocupados mayormente por la aleación. Por ejemplo, ahorita vamos a poner la estructura BCC y FCC, que son para los materiales más comunes, y vamos a ver cuál sería los sitios octaédricos y tetraédricos de la estructura BCC y FCC. Sale, voy a poner ahí. Estos de aquí serían los sitios octaédricos de la celda cúbica centrada en el cuerpo. Verán que el tamaño del átomo que cabe ahí es bastante pequeño en relación con la aleación base. Pero hay un montón de sitios intersticiales. Este átomo que está aquí, si encuentra una vacancia o un sitio intersticial vacío, pues va a poder saltar a cualquiera de los cuatro que están alrededor. Y vean qué sucede con los sitios tetraédricos. ¿Cuáles son más grandes en la estructura BCC? Los tetraédricos, ¿cierto? Los tetraédricos tienen mayor tamaño. Normalmente en la estructura BCC, ¿cuáles son los sitios intersticiales favorecidos? Los tetraédricos. Entonces, cuando hagamos cálculos de distancia de salto, probablemente será entre los sitios intersticiales tetraédricos. Y voy a poner ahí la otra estructura cristalina, que sería para el FCC. Ahí se invierten los papeles. En el FCC, ¿cuáles son los sitios intersticiales más grandes? Los octaédricos. Esos son los de mayor tamaño. Y los tetraédricos son bastante pequeños. De hecho, están aquí adentro. Están por ahí adentro metidos. Estos sitios intersticiales van a ser menos favorecidos simplemente por el tamaño del átomo. Sí los llegan a ocupar las aleaciones, pero no son tan favorecidos como los primeros. Ahora, ¿qué otra cosa sería importante para la difusión? Pues no nada más cuánta distancia salto, sino además la frecuencia con que realizo los saltos. Esta frecuencia de salto, por supuesto, como es una frecuencia, se mide en ¿qué unidades? Hertz, y se va a representar con esta letra que es gamma, gamma mayúscula, y se sabe que la frecuencia de salto es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Le pongo más temperatura, ¿qué va a pasar con los átomos? Van a saltar más veces. Y eso tendrá que ver con la vibración y el desplazamiento de la red cristalina. Mientras más temperatura, más frecuencia de salto voy a tener. ¿Sale? Una vez que yo empiezo a analizar a los átomos que saltan, me interesaría cuantificar cinéticamente la cantidad de átomos que se movieron en un intervalo de tiempo. Y entonces comenzamos con nuestro primer valor, que es la densidad de flujo, o le llaman también en inglés el flux de materia. ¿Qué es el flux de materia? Es una forma de cuantificar la cantidad de materia que está pasando a través de mi material. Y esta propiedad tiene que ver con el transporte de masa de su material en el interior. Y es un dato que ya no tiene que ver mucho con la termodinámica, es un dato que lo que va a hacer es va a medir el tiempo que tardo yo en desplazar cierta materia dentro de mi material. ¿Cuál es la forma de representarlo? La forma de representarlo es utilizando la letra J. Y normalmente se confunde con el flujo de materia. Entonces hay dos tipos de cantidades que puedo medir. Una sería el flujo y otro sería la densidad de flujo. O también le llaman como flux.
M, el que está aquí con M puntito, se le conoce como el flujo. Por ejemplo, si yo abriera una manguera, pensemos que nuestro material es una manguera a través del cual va a pasar otra sustancia. Entonces está la manguera, yo la abro y mido cuántos kilogramos de agua salen en un segundo. Eso sería el flujo, M con puntito. Kilogramos por segundo. ¿Cuánta masa pasa por unidad de segundo? Pero si yo hago un corte transversal a la manguera y quiero saber por unidad de área cuánta masa pasa por unidad de área por unidad de tiempo, a eso se le conoce como el flux o densidad de flujo. De alguna forma estoy eliminando la variable de la geometría. Al yo hacer una división entre el área, ¿qué va a pasar? Pues ya puedo calcular o hacer cálculos si uso una manguera más grande, con mayor área transversal o con menor área transversal. Entonces, ¿cuál es la idea de dividir al flujo en dos partes? Pues quitar la parte geométrica de mi sistema, analizar el sistema sin la geometría. Eso va a realizarse utilizando al flux o a la densidad de flujo. ¿En qué unidades se mide la densidad de flujo? Dice por ahí, ok, normalmente se va a medir en kilogramos por metro cuadrado por segundo. Entonces, nosotros le vamos a estar diciendo flux, aunque el nombre en español correcto es densidad de flujo de materia. ¿Cierto? Y, por supuesto, hay una analogía totalmente, se puede hacer totalmente una analogía con unidades de mol por segundo o mol por metro cuadrado por segundo. Dependiendo si es una reacción química o tiene que ver algo ahí con estequiometría, se utilizará en mol y si no, se utilizará en kilogramo. El más utilizado de nuevo es kilogramo. Sobre todo si es fracción peso, la aleación está en fracción peso, vamos a utilizar este de aquí arriba. Y vean, por supuesto, que el flux es la cantidad que pasa por unidad de área. Y por eso se representa con un producto punto, ¿cierto? El flux punto el área es el flujo, me da un escalar. Y este escalar pues sería el flujo y este de aquí, cuidado, se llama densidad de flujo o flux. Y las unidades son diferentes. También son preguntas clásicas de examen. ¿Cierto? ¿Cuáles son las unidades de cada cosa? El flux, el flujo, etcétera. ¿Qué pasa? El ángulo entre el área y el flux está obviamente entre 90 y menos 90. Cuando se alinean los dos, el área y el flux, pues simplemente el ángulo es 0 y el coseno del ángulo vale 1. Simplemente voy a obtener el flujo total utilizando J por área, o la magnitud de los flujos. Dependiendo, por supuesto, de la orientación del área, pues se va a considerar que el flujo entra al sistema o que el flujo sale del sistema. De nuevo, la convención es, si entra al sistema, el flujo es ¿qué? Positivo. Si sale del sistema, el flujo es negativo. Entonces ahí apúntenlo, la convención es, si el ángulo de entrada o lo que sea está entre menos 90 y 90, podríamos decir que el flujo es de entrada y es positivo. La convención estilo termodinámica, si entra al sistema, es positivo. Y si sale del sistema, se va a considerar negativo por el ángulo con respecto al producto punto. ¿Cierto? Es muy importante porque ahorita vamos a hacer ahí las cuentas, etcétera. Y las entradas y las salidas se van a considerar ya sea positivas o negativas. Dentro de este contexto, las personas comenzaron a medir a qué velocidad un material podía transportar a otra sustancia en su interior. Por ejemplo, el acero en su interior tiene carbono, que está en forma intersticial, ¿cierto? Está en los pequeños huecos intersticiales. Seguramente si está en la estructura BCC, pues está mayor favorecido los octaédricos o algo por el estilo. Estos átomos se van a mover a través del acero. En cuanto yo ponga otro material, otra sustancia o el medio exterior, la atmósfera, el carbono va a empezar a desplazarse dentro del material. A este desplazamiento lo estudió el famoso señor Fick y propone lo que se conoce como la primera ley de Fick. La primera ley de Fick permite estimar o calcular la cantidad de materia que fluye adentro de un material. Es como ver al interior del material y ver cómo el material transporta sustancias en su interior. ¿Qué tan rápido las transporta? Esta primera ley de Fick pues me predice la cantidad de densidad de flujo. O sea, el flux me predice con qué velocidad se va a mover una sustancia dentro de mi material. Y dice Fick, ok, perfecto. Lo primero, ahorita explicamos el signo negativo, es que va a tener que ver con la probabilidad de salto.
Es decir, si está en un sitio intersticial donde tiene 4 probabilidades de salto, ¿qué va a pasar? Pues va a ser distinta a la difusión, que si es una probabilidad de 1/6, tiene 6 lugares a donde saltar. Mientras tenga distintas probabilidades de salto, pues eso va a influir en el flujo total de materia dentro del sistema. ¿Qué otra variable va a influir? La frecuencia de ¿quién? De salto. Es decir, dependiendo de la temperatura, esta frecuencia de salto se va a modificar y entonces el material va a poder transportar más materia dentro de su interior. ¿Qué otro valor va a importar por ahí? Esta que sería la distancia de salto. La difusión depende, por supuesto, de qué tanto tiene que saltar un átomo dentro de la red cristalina. Y por último, dice Fick, ok, va a depender del gradiente de concentraciones. Y esto es debido al potencial químico. Las zonas de alta concentración tienen mayor potencial químico. Las zonas de baja concentración tienen menor potencial químico. Y de hecho el flujo va en dirección contraria al gradiente, por eso el signo negativo. ¿Qué quiere decir? El flujo no va a ir intentando acumular materia en un punto del material. Lo que va a intentar es que lo que está acumulado se disperse en el resto del material. Esa sería la idea de Fick. Fick dice, normalmente el flujo va a ir en contra del gradiente de concentraciones. Donde haya un gran punto de concentración, ¿qué voy a hacer? Lo voy a diluir. Y eso es algo conocido por nosotros. Yo le pongo una gotita de colorante a un vaso de agua, ¿qué le pasa? Se diluye, no se queda concentrada la gotita, ¿no? Empieza a hacer difusión, ¿no? A empezar a difundir. ¿Y qué sucede? Se desconcentra. ¿Por qué? Porque dice Fick, el flujo va a ir proporcional al gradiente de ¿qué? De concentraciones. De hecho, va en contra del gradiente de concentraciones. Si no, las cosas se concentrarían sin razón alguna. Normalmente la probabilidad que se utiliza es de un sexto. ¿Por qué un sexto? Pues como son 6 posiciones, en X hacia la positiva, X negativa, Y positiva, Z negativa, son 6 direcciones del espacio cartesiano. Por eso normalmente la probabilidad que se toma es ¿cuál? Un sexto. Si nosotros hiciéramos un análisis más a fondo, tendríamos que considerar la estructura cristalina, si son 4 probabilidades de salto o 5 probabilidades de salto, o qué probabilidad se utiliza. Si no se dice nada al respecto, ¿cuál es la probabilidad que vamos a estar utilizando? Un sexto. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son las unidades del gradiente de concentraciones? Si es concentración, por ejemplo, molar, ¿cuáles las unidades? Sería de mol por unidad de volumen, ¿cierto? Pensemos en el sistema internacional, sería mol por unidad de metro cúbico. Pero lo estoy derivando, el gradiente es una derivada con la posición. Entonces, todavía le sale otro metro abajo. ¿Cuáles serían las unidades del gradiente? Sería mol por metro a la cuarta. Porque son 3 del volumen y una de ¿quién? De la posición. Porque derivo con respecto a la posición. Y eso es importante, conocer las unidades de cada uno de los términos. Por ahí, si no aparece, lo vamos a poner. ¿Cuáles son las unidades de cada uno de estos? Ya dijimos, de frecuencia de salto es hertz. Distancia de salto es ¿qué? Metros. Y del gradiente de concentraciones, vamos a poner aquí, son ¿qué? Mol, o ya sea kilogramo, cualquiera de las dos, ¿entre quién? Metro a la cuarta. A la cuarta, ¿verdad? ¿Por qué a la cuarta? Rayos, perdón. No se quiere dejar salir el corchete. Ya va a parecer que estoy maldiciendo, perdón. Ahí está. Ok, mol por metro a la cuarta. De nuevo, este de aquí lo voy a poner tal cual para una dimensión. No es la expresión adecuada para el gradiente, pero lo voy a poner aquí. Parcial de la concentración con respecto de ¿quién? Con respecto de la posición en X, por ejemplo. Ese sería el gradiente de concentraciones. ¿Qué querría decir? Que en una posición en X, ¿cuál es la tasa de cambio de la concentración? Esa es la definición del gradiente. Y vean que está dividido entre distancia. Está derivada con la posición. Por eso ya no es por metro cúbico, sería por metro a la ¿qué? A la cuarta. Y puede ser en mol o puede ser en kilogramos, ya ahí dependiendo de lo que ustedes necesiten. Ok, vamos a poner ahí
Cosas importantes que considerar en esta expresión. Dice por ahí, ok, la distancia de salto es un poquito truculenta. Porque nosotros pensaríamos, ok, si el átomo tiene que saltar más distancia, la difusión se va a llevar a cabo más lenta. Pero lo cual es un poquito erróneo. ¿Por qué? Porque en un solo salto recorre más distancia. Entonces, de alguna forma, si la distancia de salto es más grande, ¿qué va a pasar? Difunde más rápido. Cada salto brinca más distancia. Por lo tanto, ahí pónganle, de repente son preguntas de teoría del examen, a mayor distancia de salto, también será mayor el ¿qué? El flux o la difusión, por ponerlo así. La cinética de difusión será mayor si aumento la distancia de salto. Y de repente les resulta contradictorio, piensan, ok, como tengo que saltar más, entonces soy más lento. No, no es cierto. Cada salto me recorre más distancia, por lo tanto el flujo es mayor, ¿cierto? La siguiente sería, ok, esto de ¿en qué dirección se lleva a cabo la difusión? ¿Contraria a quién? Al gradiente de concentración. Siempre la difusión va de zonas de alta concentración hacia zonas de ¿qué? De baja concentración. Por eso el signo negativo de la primera ley de Fick. ¿Cierto? Ahora vamos a hablar a detalle del gradiente de concentraciones. Este es el término pues, que causa dolores de cabeza en todos los alumnos. Porque hasta ahí dicen, ah, sí, pues nada más dígame la distancia de salto, la frecuencia de salto, yo lo meto a la calculadora y listo. Pero en el momento en el que metemos el gradiente de concentraciones, me salen derivadas. Y entonces ahí es donde todo el mundo sufre, se muerde las uñas y dice, ¿qué tal cálculo 2, no? Entonces, el gradiente de concentraciones involucra una ecuación diferencial. Ni modo. ¿Por qué? Porque tiene una derivada por ahí. Entonces, no le tengan miedo, ¿verdad? Es una simple ecuación diferencial. Ya habíamos hablado del gradiente de concentraciones. ¿Cuáles son las unidades por ahí? Kilogramo por metro a la cuarta o mol por metro a la cuarta. Y el gradiente de concentraciones se va a escribir de muchas formas, dependiendo de mi sistema. Pensemos que es una pared con un espesor y lo único que me interesa es ver a qué velocidad fluye un gas a través de la pared. Por ejemplo, si este cuarto estuviera lleno de gas y la pared fuera porosa, ¿cuánto tiempo tardaría el gas en penetrar la pared y pasar al otro salón? Esa sería una de las preguntas. Y de hecho, así es como enriquecen isótopos radioactivos para hacer bombas y esas cosas. Con un gas, ¿verdad? Toman a los gases pesados, a los isótopos pesados y los hacen pasar a través de tabiques, los cuales son porosos y tardan mucho tiempo en difundir. Pero si es una sola dimensión, ¿cómo se expresaría el gradiente de concentraciones? Pues simplemente como la concentración solo depende de una variable, sería con una derivada total. El gradiente de concentraciones va a ser total la derivada, solo con la posición, un solo término. La primera ley de Fick, ¿cómo se escribiría cuando es en una dimensión? Bueno, sería, en vez de poner aquí el dorito, ¿no? En vez de poner aquí el dorito, sería poner derivada total de la concentración con respecto de ¿quién? De X. Una solución, por ejemplo, una solución de la primera ley de Fick me diría, ok, si yo tengo esta concentración, donde A, B y C son constantes, ¿cuál sería el gradiente de concentraciones? Pues simplemente derivo con respecto de ¿quién? De X. Y me quedaría la multiplicación A por B, ¿cierto? Cuando hago la derivada me quedaría la multiplicación. ¿De dónde podría yo sacar la concentración? Pues haciendo análisis químico, ¿cierto? Si yo tomo un pedazo de pared y hago análisis químico en distintas posiciones, podría sacar una correlación o una ecuación para la concentración dentro de la pared. Si yo hago la derivada, ¿qué sucede? Me da el gradiente de concentraciones, ¿cierto? Si es en una sola posición, pues es derivada total. Vamos a poner ahí, ¿qué pasa cuando son más posiciones? Vamos a pensar que avanzamos y lo que vamos a intentar analizar es una placa de acero. Pensemos que en la placa de acero pues tiene dimensiones X y Y. Y de un lado de la placa de acero tengo mucho contenido de carbono. Y quiero ver cómo se va a difundir ese carbono a lo largo de la placa. Entonces ya tengo dos posiciones. La concentración depende de cuántas posiciones. De dos, de X y de Y. ¿Cómo se vería el gradiente de concentraciones? Pues va a ser un vector con dos componentes. La primera componente del vector es la parcial con X. Y la segunda componente del vector sería la parcial con Y. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo en la placa pintaría flechitas, ¿cierto? Pintaría flechitas en cada punto.
Cada flechita me indicaría hacia dónde está más concentrado el carbono. Y la difusión iría exactamente en sentido ¿qué? Contrario, ¿no? Y estaría apuntando como alejándose de la zona de alta concentración. Esa sería mi forma de graficar. Voy a poner ahí, ¿no? Por ejemplo, si tengo esa concentración, calculen el gradiente. ¿Cómo se vería para la expresión en donde A y B son constantes? ¿Cómo se vería el gradiente de concentraciones? ¿Cuál sería el vector de gradiente de concentraciones? Y aquí estamos teniendo ecuaciones analíticas, ¿no? Este tipo de soluciones nos van a salir al final a nosotros. Al final les vamos a decir, ok, ¿ya calculaste la concentración? Sí, calcula el gradiente. ¿Cuál sería el gradiente de concentraciones? Pues simplemente hay que derivar parcialmente la araña de ahí abajo, ¿no? Primero con X y luego con y ponerlo en un vector. Imaginemos que esta sería la expresión que me da la concentración en cada punto de la placa. Si yo le doy coordenadas X y Y, me daría la concentración en cada punto de la placa. Si yo lo derivo parcialmente, ¿cómo quedaría mi gradiente? Así, ¿no? La primera se va a la X y la segunda sería 2B por X, ¿cierto? Y en la otra se deriva con Y, pero como este no tiene Y, es como una constante, se va y se queda solamente AX, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas de cómo calcular el gradiente en dos dimensiones? Perfecto. Vamos a ver qué pasa cuando tengo así. Pensemos que la concentración depende de la posición y del tiempo. Entonces pensemos que la pared, le voy a tomar un video de lo que le va pasando a lo largo de la difusión. La concentración ya no es constante, ya no todo el tiempo pasa lo mismo dentro de la pared, sino ¿qué sucede? Está transcurriendo el tiempo y cada vez se modifica la concentración de la pared. La concentración depende de la posición en X y depende del tiempo T. ¿Cuál sería la expresión del gradiente? Como el gradiente solo depende de la posición, así sería la expresión del gradiente. Sería la parcial ¿con quién? Con X. Y van a decir, ¿y el tiempo qué? Ok, el gradiente solamente es una derivada con la ¿qué? Con la posición. ¿Cuál es la diferencia con el primer ejemplo cuando solo dependía de la posición? Que era derivada total. Aquí depende de la posición y del tiempo, hay dos variables. Aunque en términos del gradiente solamente me importa la posición. Entonces sería una sola derivada y solamente sería parcial con X. ¿Cierto? Y dice por ahí, ok, por ejemplo, ¿cuál sería el gradiente de esa expresión? Tenemos ahí un decaimiento exponencial de alguna difusión. Pensemos que, imagínense, esto sería como el modelo de un material que en su interior tiene inhomogeneidad de una sustancia. Tiene una onda sinusoidal, como si tuviera zonas de alta concentración y otras zonas de ¿qué? De baja concentración. Y con el tiempo, esa onda sinusoidal se va a hacer una línea recta, se va a ir decayendo. Las zonas de alta concentración van a donar material a las zonas de baja concentración. Y la pregunta es, ¿cuál sería la expresión para el gradiente de concentraciones ahí? Habría que derivar parcialmente ¿con quién? Con X, ¿verdad? Todo lo demás es constante. ¿Cómo quedaría la expresión? Entonces, A y exponencial, todo eso es constante, ¿cierto? Solamente derivo el ¿qué? El coseno, perdón, el seno, que se va a volver ¿qué? Coseno, y por regla de la cadena sale la B, ¿no? ¿Cómo quedaría la derivada parcial? Así, ¿no? AB exponencial de menos K por T coseno de BX, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas cómo calcular el gradiente para este tipo de expresiones? ¿No? Ya vieron que el gradiente tiene muchas matices, muchas formas, dependiendo de qué tipo de problema tenemos. Todo sigue siendo lo mismo, sigue siendo la derivada con la posición. Vamos a poner la siguiente. ¿Y qué pasaría con esto? Vamos allá con la profesora Guille, que acaba de recibir su microscopio electrónico de barrido.
y hace análisis químico y le decimos, ok, tengo este material, toma la concentración en una línea del material. Entonces está midiendo ella cada micrómetro mide la concentración, por ejemplo, ¿de qué es ahí? De cobre en una pieza de duraluminio, ¿cierto? La aleación a cobre-aluminio es duraluminio. Entonces vamos midiendo a cada distancia, a cada micrómetro, medimos la concentración, la fracción molar, ¿de qué? De cobre. Y, ok, perfecto. ¿Y cómo haríamos ahí el gradiente? Esa es la vida real, ¿no? Lo que se puede medir. ¿Cómo haríamos ahí el gradiente? Derivada numérica, ¿no? Entonces vamos a hacer derivada numérica. ¿Cómo sería la derivada numérica? Pues tomo un par de puntos y hago diferencias de x contra y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos la derivada numérica? Pues simplemente utilizando estas ecuaciones. Para el primer punto, para calcular la derivada en este punto, en la posición 0, utilizaría esta pareja de puntos. Sería diferencia de concentraciones entre diferencia de ¿qué? De distancia, ¿cierto? Cuando esté en el último punto, ¿cómo calcularía la derivada en el último punto? Con el punto hacia atrás. Y diría la diferencia de concentraciones entre la diferencia de posiciones. ¿Y qué pasaría con los datos intermedios? Por ejemplo, quiero calcular el gradiente en este punto, a los 3 micrómetros. Utilizaría el dato siguiente menos el anterior, o sea, sería 0.15 menos 0.08. Esa sería la diferencia de concentraciones entre la diferencia de distancias, que sería 4 menos 2, ¿cierto? Eso se le conoce como ¿qué? Derivada central. Entonces, estas son las ecuaciones para derivada hacia adelante, hacia ¿qué? Hacia atrás, a central. Por ejemplo, estoy en el primer punto, tengo que usar derivada hacia ¿qué? Hacia adelante. Estoy en el último punto, derivada hacia ¿qué? Hacia atrás. Y si estoy en los puntos intermedios, derivada central. Tendré que ocupar el dato siguiente y el anterior. ¿Cierto? Entonces les voy a pedir que calculen, yo que sé, 3 datos de la tabla. Sí, voy. ¿Estas las apuntan? ¿O si se acuerdan? Siguiente menos anterior. Me espero tantito. Apunten las ecuaciones y ahorita pongo la tabla para que hagan cálculos. Sí, pero no. Sí, los que cursaron equilibrio, pues ya, ¿no? Ya. Derivada numérica es como palomitas. Los que no, no se preocupen. Hoy es, hoy es el día que aprenden derivada numérica. No, no lo vamos a hacer en el Excel. Ese sí, no ya. Son diferencias nada más, sumas y restas. ¿O quieren que los hagamos en el Excel? ¿No? ¿No? Son sumas y restas, ¿cierto? Sale, vamos a poner ahí la tabla para que ustedes hagan derivada numérica. Déjenme abrir otra ventana por acá. Voy a poner la tabla, ¿va? Y vamos a poner algunos datos de concentración. Calculen la derivada para los primeros dos datos. Cuando la posición vale 4 micrómetros, voy a poner aquí, calculen la derivada aquí, acá y en el último. Ya, calculen esas tres derivadas, nada más para saber que lo saben hacer. En esos 3 puntos, yo ahorita pongo la solución, o la hago rápido en el Excel, para que vean ustedes cómo se hace.
¿Listo? Ok, voy a poner el Excel. Vamos a intentar hacerlo en el Excel. Entonces tengo aquí mi tabla de fracción molar de cobre contra distancia en micrómetros. Y aquí le voy a poner, esta es la derivada de la concentración con respecto de la posición. Y como no me dice información, voy a suponer que es una derivada total, que solo depende de la posición. ¿Cómo quedaría aquí la primera derivada? Sería con el dato siguiente en concentración menos anterior entre el dato siguiente menos anterior en posición. ¿Cierto? ¿Cuánto les debió de haber dado ahí en su calculadora? Esto, ¿cierto? Para el último dato, ¿cómo haríamos el cálculo? Pues sería siguiente menos anterior entre siguiente menos anterior. Y me daría esa cantidad del gradiente. Y por ejemplo, para un dato intermedio, pues simplemente hago la diferencia con los datos alrededor de él. Sería siguiente menos anterior entre siguiente menos anterior. Y le doy enter, ¿cierto? Recorro y listo. Ahí estaría el gradiente de concentraciones para nuestro perfil de concentración. Sería el gradiente, esta sería la concentración y la posición. ¿Dudas, preguntas de cómo calcular derivada numérica? Lo voy a cerrar. Ahorita platicamos de las unidades. Sí, habría que hacer conversiones de unidades para dejarlo en metros. De hecho, está en fracción molar. Hay que multiplicarlo por la masa molar para pasarlo a gramos por cada metro cúbico. Y así. No hay que hacer conversiones de unidades. Aquí nada más es el ejemplo de qué, de concentración, ¿no? Pero cada una de estas columnas habría que hacer conversiones de unidades hasta llegar a las unidades correctas que yo deseo. ¿Cierto? Si yo quiero medir cuántas mol pasan por unidad de segundo, pues lo convertiría a mol. ¿Cierto? Si lo quiero en gramos, pues usaría la masa molar y lo pasaría a gramos y luego a kilogramos. Entonces ya diría tantos kilogramos por cada segundo, por cada área, etcétera. ¿Cierto? Eso dependerá de lo que yo necesite. Ahorita simplemente hicimos el cálculo del gradiente. Lo que faltaría ahí sería hacer conversión de qué? De unidades. ¿Cierto? Sí, los micrómetros sí importan. Sí, sí importan. Voy a cerrar aquí. ¿Deseo guardar? No. Bueno, lo que yo hice fue simplemente hacer la derivada. Ahí está la derivada, lo que hicimos ahorita nosotros. Y aquí está la gráfica. Esta sería la concentración de cobre. ¿Dónde es la zona de mayor concentración? En la posición 6 micrómetros, ¿cierto? Esa sería la zona de mayor concentración. También se dice que es la zona de mayor potencial químico. ¿Y cuál sería la zona de baja concentración o menor potencial químico de esta zona? ¿Cierto? ¿De dónde a dónde apunta el gradiente de concentración? El gradiente de concentración sería una flecha que apunta hacia la derecha, porque la zona de alta concentración está hacia la derecha. ¿Y en qué dirección iría? Este hecho es el gradiente, ¿no? El gradiente, vean que pues, no se comporta linealmente. Dependiendo de la derivada, pues habrá que ver si es una línea recta, qué tipo de cosas suceden. Pero vean que la zona de mayor gradiente de concentración no tiene que ver con que es una zona de alta concentración. Quiere decir que la diferencia entre este punto y este punto es mayor. Eso significa el gradiente de concentración es alto. La distancia entre el primer punto y el segundo es muy poca, comparada con la distancia que hay entre ¿quién? Los últimos dos puntos. Esa diferencia de concentraciones es mayor en ¿dónde? En la zona derecha. Eso sería la interpretación del gradiente de concentraciones. Y, por supuesto, lo que dijimos ahí, la primera ley de Fick se puede escribir en muchas unidades. Por ejemplo, si yo lo quiero escribir en fracción, perdón, en concentración masa volumen, esta sería la concentración masa volumen, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo una solución 5 gramos por litro o algo por el estilo, esta sería la primera ley de Fick en unidades de ¿qué? De masa volumen. Vean que lo único que hice es reemplazar la C por ¿quién? Por gamma, ¿no?
Gamma es la concentración en masa volumen. Se parece a la densidad de las unidades, ¿cierto? Pero vean que es la misma ecuación, nada más que con gamma intercambiado. ¿Qué pasa si las quiero en otras unidades? Pues habría que convertir. Yo por ahí puse algunos ejemplos de la primera ley de Fick en otras unidades. Ese es en masa volumen. Vamos a ponerla en otras unidades. ¿Cuál sería en otras unidades? Ahí sí cambia, ¿no? Esta es igualita que la teníamos anterior, nada más que en vez de concentración le ponemos gamma, ¿cierto? Estas son las conversiones de unidades, no las vamos a ver aquí a detalle. Pero, por ejemplo, dice ahí, ok, si yo quiero escribir la primera ley de Fick, que es esta, con fracción peso, yo sé que la conversión entre fracción peso y concentración masa volumen es esta. Simplemente despejo y la sustituyo. Esa sería la primera ley de Fick en fracción peso. Habría que conocer la densidad de quién, de la mezcla, ¿cierto? Entonces tendría que reescribir mi ecuación de la primera ley de Fick dependiendo de las unidades de concentración que ya esté utilizando. Ahí está, por ejemplo, fracción peso. ¿Cómo quedaría con fracción molar? Pues habría que buscar una conversión adecuada para fracción molar. Creo que por ahí la puse. Si no, ahorita la ponemos. No, no la puse. ¿Cómo sería para fracción molar? Vean que la fracción molar está por aquí. Es esta. ¿Cierto? Y de hecho la forma de pasar de fracción peso a fracción molar es así. Entonces lo único que voy a hacer es utilizar esta ecuación. Voy a despejar a quién? A WI, ¿cierto? La voy a despejar a WI. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a sustituir en la ecuación de aquí abajo, aquí. Dígame cuál es la expresión para fracción molar. Entonces, escriban esta ecuación. Esa es la expresión para quién? Para convertir de fracción peso a fracción ¿qué? Molar. Se utiliza la masa molar de la mezcla. Esa masa molar de la mezcla es multiplicar la fracción mol de cada componente por su masa molar de ese componente. ¿Cierto? Entonces de aquí voy a despejar a W, que es la fracción peso, y la voy a sustituir en qué ecuación? Aquí abajo. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Intenten escribirla ahí para fracción molar. Sí, sí, sí. Es que ya mi pantalla no da para más. No, no da para más. Ok. Esta, ¿no? De esta ecuación despejan a W y la sustituyen en la de hasta abajo, ¿no? Y ahorita ponemos ahí, si quieren hacemos un cálculo, ¿verdad? Para que ustedes... No vamos a ver esto a detalle. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede convertir, no hay ningún problema. Ahí ustedes harán las ecuaciones y las conversiones de unidades adecuadas. Pero no nos vamos a enfocar mucho en este detalle. ¿Por qué? Porque lo ven en su curso de transporte de masa. Entonces allá sí la chamba de hacer todas las unidades y que si es fracción peso y que si va por la densidad o va sin la densidad. Aquí no, ¿verdad? Aquí simplemente vamos a trabajar con fracción masa volumen, la primera que está ahí con la gamma. Pensemos que gamma es concentración y listo, ¿no? Sí. Las ecuaciones ahí van a estar en el apunte, no se preocupen. Todas estas ecuaciones de conversión están en el apunte. Donde phi es la fracción volumen, esta es la densidad de cada sustancia, la concentración molar, perdón, masa volumen de cada sustancia y así, ¿no? M es la masa molar de la sustancia y así. Bueno, voy a poner la expresión. ¿Cómo quedaría para fracción molar? Voy a poner aquí abajo. Quedaría algo así. Ok, tendría que poner J es igual a menos un sexto de, menos un sexto de gamma por alfa al cuadrado, ¿cierto? Luego tendría que usar la densidad de la mezcla. La voy a copiar ya, me da flojera. Densidad de la mezcla. Y gradiente de algo, ¿no? El problema es que el gradiente de fracción peso se va a convertir en ¿quién? Gradiente de fracción mol. Fracción mol. Por masa molar de ¿quién? De la sustancia. Entre
la masa molar de ¿quién? De la mezcla. Simplemente sustituir con la ecuación de arriba, ¿cierto? O sea, es el gradiente de todo esto. De aquí, la masa molar de cada sustancia no depende de la posición, ¿cierto? Ni la masa molar de la mezcla tampoco depende de la posición. Lo único que depende de la posición es la fracción molar. Como lo vimos ahí en la tabla que hicimos para derivada numérica, la fracción molar sí puede depender de la ¿qué? De la posición. La masa molar no, porque si estoy trabajando con carbono, ni modo que le modifique la masa molar al carbono, no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues estos dos los saco de la derivada, simplemente los voy a sacar, ¿sí? Los voy a poner acá de este lado. ¿Cómo quedaría? Quedaría masa molar de ¿quién? De la sustancia. Masa molar de la sustancia por la masa molar de la mezcla entre la masa molar de la mezcla, ¿cierto? Aquí le voy a poner entre la masa molar de la mezcla. Lo voy a quitar de aquí, lo voy a pegar por acá. Y aquí adentro solamente me quedaría XY, ¿cierto? Y esa sería mi ecuación si yo tuviera la la fracción mol de la mezcla y quisiera calcular el flux. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, si la concentración que está aquí arriba, ¿no? La concentración que está aquí arriba en la tabla, ¿qué era de quién? Fracción molar de quién? Del cobre. ¿Cuál es la masa molar de cobre? La masa molar de cobre es, yo qué sé, ¿no? Bueno, ese número lo buscaría en la tabla periódica, ¿cierto? Luego, ¿cómo sacaré la densidad de la mezcla? Esta la tendría que pesar, ¿no? Pesar la mezcla y saber la densidad de la mezcla. Y la masa molar de la mezcla, ¿cómo la sacaría? Ah, ok. Si son, ¿qué concentración tiene aquí el cobre? Por ejemplo, aquí, 0.005. Esa la multiplicaría por la masa molar de cobre. Y el restante por la masa molar de ¿quién? De aluminio. Porque es una mezcla cobre-aluminio. Con eso sacaría la masa molar de la mezcla. ¿Cierto? Sería 0.05 por la masa molar de cobre más 0.095, más bien 0.995 por la masa molar del aluminio. Esa sería la masa molar de la mezcla. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas de cómo hacer el cálculo del flux? Entonces, bueno, ahí está. A partir de la primera ley de Fick se pueden escribir muchas leyes de Fick, dependiendo de las unidades de concentración que yo tenga. ¿Cierto? No nos vamos a dedicar aquí a hacer eso. Voy a dejarle hasta ahí.